Muy buenos días, hermanos. Nos da mucho gozo saludarles de nuevo en este día de sábado. Hemos estado ya por un mes grabando los mensajes, y no solamente nosotros aquí, sino que pues todos los pastores, todas las iglesias. Y queremos dar uno o dos anuncios antes de cantar la doxología para iniciar el culto de esta mañana. Primero queremos recordarles que debemos estar en el plan de oración. Yo sé que muchos lo están haciendo a nivel personal, a nivel familiar, pero no nos olvidemos de eso. Queremos mantener claro que la oración es la fuente principal de fortaleza y de ánimo espiritual. También queremos anunciar que vamos a procurar para el próximo sábado que el mensaje del sábado en la mañana sea dividido en dos partes. Quizás una primera parte, una reflexión en español, y una segunda parte, una reflexión en inglés para los muchachos, para nuestros hijos. Así que estemos al pendiente y esperamos que esto llegue a ser una bendición. Y en relación, hermanos, a las condiciones que tenemos, simplemente tener cautela, como ya se ha señalado. Parece que esto se prolonga un poquito más de tiempo, el estar en casa un poco más de tiempo, pero aún, hermanos, estar atentos a cualquier indicación que tenga que ver para nuestro bienestar y para nuestra salud. Vamos a iniciar el mensaje de esta mañana, el culto de esta mañana, como yo lo hago cada sábado. Me gusta entonar la doxología porque siento que es como la pauta de entrada al tiempo del culto. Así que allí donde estén atentos y pues únanse conmigo también en alabanza con la doxología tradicional de mucho tiempo en nuestra iglesia. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos, alabad. Amén. Oremos. Maravilloso Padre, de nuevo estamos delante de tu presencia este sábado de mañana. Y te pedimos, Padre querido, que tú bendigas el culto en cada iglesia, en cada congregación y en cada lugar. Que sea un tiempo especial de reflexión, de estudio en tu palabra, pero sobre todo de alabanza a ti, porque tú eres el único digno de adoración y de alabanza. Bendice cada familia de tu pueblo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos avanzado ya un mes en este encierro. No sé cómo lo han pasado, pero parece que a algunos les ha ido muy bien. Estaba pensando en algo que escuché por ahí en cuanto al asunto de la alimentación en estos días. Apareció, como tantas cosas aparecen en las redes sociales, la recomendación de tener mucho cuidado cuánto estamos comiendo. Así que, como dice la palabra, cuando te sientes a comer, considera bien lo que tienes delante de ti y ponle cuchillo a tu garganta. Esperamos no tener muchas sorpresas al regresar y estar juntos de nuevo en la casa de Dios, en la casa de oración, pero mantener buen ánimo, hermanos, espíritu de alabanza y de adoración en este día. Hay mucho mensaje al cual podemos acudir, hay muchos colegas, profesionales, pastores prominentes, presentando mensajes muy poderosos en la palabra, y hay que aprovechar el tiempo para oír mientras estamos ahí con la familia. Busquen a los hijos, a los niños, programas también, hay mucho programa ya preparado para ellos que se puede conseguir en YouTube.
o en algunos otros lugares, pero hagamos del sábado un día ameno, un día de alabanza como familia, que cada casa se transforme en una pequeña iglesia donde hay adoración y hay alabanza al Señor. Esta mañana para la reflexión, hermanos, he elegido más bien un escenario, una historia del Nuevo Testamento. Y es que siempre podemos conseguir bendición al estudiar los milagros y las historias bíblicas. Quiero que estén atentos ahí en San Mateo el capítulo 14, San Mateo capítulo 14. Vamos a quedarnos en la historia de la tormenta que vivieron los discípulos, versículos 22 en adelante. Siempre que hay algún tornado, que hay alguna tormenta, o que hay algún sismo, un tsunami, en algunos lugares, quizás no en todos los lugares, pero en algunos lugares se acostumbra a tener sistemas de alarma para avisar a la población y darles un poco de tiempo de que logren de alguna manera refugiarse y estar en el mejor lugar posible. Pero algunas veces las alarmas no funcionan, fallan, y entonces el número de víctimas afectados por el huracán o los tornados, pues es mayor. Anoche estaba escuchando en las noticias de que se esperaban en algunas áreas de nuestro país 130 tornados casi simultáneos. Y en muchos lugares no hay un sistema de alarma de avisar a la gente, simplemente llega el tornado, llega la destrucción y termina con casas, con negocios, aún con vidas preciosas. Hermanos, la historia de la tormenta que vivieron los discípulos en el mar de Galilea tiene cierto contexto, cierto aviso preliminar. Uno de esos avisos es que poquito tiempo antes de esta vivencia de los discípulos, el precursor de Jesús, el que había venido para preparar el camino del Señor, había sido sacrificado, había sido muerto. Y esto era como un aviso para el mismo Señor Jesús, que en poco tiempo Él mismo iba a ser sacrificado. Juan el Bautista había muerto. Los discípulos habían terminado lo que llamaríamos la primera misión del reino y tenían pues muchas inquietudes, tenían muchas preguntas porque habían tenido experiencias variadas al ir para cumplir con la primera misión del reino. Otro asunto muy importante es una señal que ya presentamos acá en cuanto al poder y la divinidad de Cristo. Mencionamos en uno de los temas anteriores que el Evangelio de Juan presenta por lo menos 7 señales o 7 milagros muy importantes para afirmar la divinidad de Jesús. Y una de esas señales fue la alimentación de la multitud. Y al término de ese milagro, de esa señal, sucedió algo interesante. Si quieres buscar conmigo un poquito antes de ir a Mateo 14, en San Juan capítulo 6, versos 14 y 15. Al terminar esa señal, ese milagro tan extraordinario de la alimentación de la multitud, sucede algo muy interesante. Vayan a San Juan, capítulo 6, versos 14 y 15.
Y lo voy a leer para beneficio de aquellos quizás que no tienen un acceso a la Biblia o no tienen el app. Voy a leer en San Juan 6, 14 y 15 y dice: aquellos hombres, está hablando después del milagro, después de que recogieron lo que había quedado de los panes y los peces. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mira el escenario. Juan el Bautista había muerto. Los discípulos habían terminado la primera gira misionera. Jesús mismo había sido en cierta forma conmocionado con la muerte del precursor de su primera venida. Sucede este milagro, un milagro extraordinario que afirma el poder de Dios en tiempo de crisis y de necesidad y de escasez. Y cuando sucede esto, los que están ahí presentes, cuando termina el milagro, entonces surge un entusiasmo especial en la multitud y también en los mismos discípulos. Un entusiasmo desbordante. De tal manera que como que comenzaron a correr la voz por ahí, a ponerse de acuerdo, este es el momento, hay que de una vez declararlo rey. Dice, se quisieron apoderar de él para proclamarlo rey. Hermanos, Jesús se quedó mirando esta acción de la gente, esta acción de los discípulos, y tuvo que dar una orden. Algunas veces la orden o las órdenes que Jesús nos da no son fáciles. Es que, claro, si Jesús podía dar la vista a los ciegos, si Jesús podía levantar al paralítico, si Jesús podía abrir los oídos de aquellos que no escuchaban, si Él podía desatar la lengua de los mudos, si Él podía alimentar a multitudes con apenas unos cuantos panes y unos cuantos peces, ¿cómo no iba a pensar la multitud? ¿Cómo no habría de pensar, cómo no habrían de pensar los mismos discípulos? Pues este es el momento, ahora está el entusiasmo, la multitud está aquí, vamos a declararlo rey, este es el rey. Nos conviene instalarlo en el trono. Pero Jesús sabía, hermanos, y había anunciado que su verdadera coronación no sería de esa manera. La verdadera coronación de Jesús sería el Calvario, sería la muerte. Jesús sabía plenamente que Él tendría que pasar por esa condición, porque a eso había venido. Esa era su misión, esa era su tarea. Y con unas palabras, unas cuantas palabras, dice una cita especial de un libro titulado El deseado de todas las gentes, con unas pocas palabras, Él entonces da la orden y disuade la multitud. Desbarata la intención y el entusiasmo. ¿Y saben qué, hermanos? Nunca le pareció a los discípulos más difícil acatar una orden como esta vez. Les era muy difícil. A lo mejor se fueron rumorando en el camino, murmurando indebidamente y hablando aún del propio Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no permitió? Pues si este era el momento, no vio que la gente estaba entusiasmada. Y Jesús les ordenó
que tomaran la barca y que se fueran. Los despide y él se queda en la orilla despidiendo a la multitud, despidiendo a la gente. Una pregunta quizás que surge en la mente de algunos de nosotros es, ¿por qué esa acción de Jesús? ¿Por qué lo había dicho, hermanos? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pues mis seguidores pelearían por él. Él ciertamente había dicho también, el reino de los cielos se ha acercado, pero era en su presencia, era en su ministerio, era en su vida perfecta y también sería en su coronación en el Calvario mismo. ¿Por qué más el Señor despide a los discípulos? Porque Él quería darles a ellos la oportunidad, el espacio de que estuvieran también a solas sin su presencia personal protectora. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho que enfrentar por delante. Él mismo necesitaba estar a solas para tener un tiempo de retiro, de reflexión, de oración y de comunión con su Padre. Él necesitaba también tiempo para encontrarse consigo mismo y con su Padre y también para la misión que le esperaba. Jesús está pensando en el valor que tanto Él como los discípulos iban a necesitar para enfrentar la misión que estaba por enfrente, para llevar adelante la causa asignada. ¿Por qué? Porque el entorno en el cual Jesús iba a cumplir la misión sería muy difícil. El entorno en el cual los mismos discípulos iban a cumplir la misión era peligroso, era vulnerable, era muy voluble. Pronto, dice un pensamiento extrabíblico, tendrían que construir persona a persona la comunidad del pueblo de Dios con la que Jesús soñaba. Así que, bogando quizás con sentimientos de amargura en aquella pequeña embarcación, aquella embarcación que apenas se percibe a la distancia bajo la luz intermitente de los relámpagos de la tormenta que se desató. Pronto Él tendría que decirle adiós a sus discípulos y ellos tendrían que aprender, aunque eran experimentados, varios de ellos en navegación, en peligro y en tormentas, ellos tendrían que aprender a tripular sus propias embarcaciones, sus propias naves, entre los escollos, las rocas y los peligros. Ellos tendrían que aprender en su propia vida a lidiar con las marejadas del existir propio del ser humano en un mundo de peligro. Ellos tendrían que atravesar con seguridad las zonas de brumas y las borrascas peligrosas. Por eso el Señor los dejó que se fueran, les ordenó que se fueran. Y por eso el Señor permitió que se desatara la tormenta en la noche. Porque nos cuesta mucho entender, hermanos, que el Señor es imparcial, que el Señor es justo y que todas las acciones que Él toma en favor nuestro, pues son para bien, porque sabemos, dice el Evangelio, que todas las cosas nos ayudan a bien, todas, no solamente la lluvia benéfica y benévola, aún las tormentas, aún los huracanes, aún las pandemias que Él permite que sucedan, tienen un propósito que con frecuencia nosotros no entendemos del todo. No lo captamos, no lo discernimos, pero siempre al final será un propósito de amor y de bendición para cada uno de nosotros. ¿Saben, hermanos? Hay una doble parábola que yo encuentro
en el caso de la tormenta. Vuélvanse a San Mateo, por favor, el capítulo 14. Vamos a leer un poquitito ahí, San Mateo 14, versos 22 en adelante. Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo dije, hay una doble parábola, hermanos. Hay una doble parábola que encontramos en esta historia. El oleaje. El oleaje, hermanos, que sacudía la embarcación, la pequeña embarcación de los discípulos, que amenazaba con destruir la misma embarcación, pues representa el constante ir y venir de nuestra realidad, de nuestra existencia. Nuestra existencia es un ir y venir. Días buenos, días malos, días de prosperidad, días de escasez, días de salud y de abundancia, días de enfermedad y de necesidad. La realidad de la existencia. Nuestra imprevisible inestabilidad anímica, nuestros propios conflictos personales, nuestros desencuentros relacionales, que con frecuencia son tristes. ¿Saben, hermanos? Me llama la atención que entre algunos de los efectos colaterales o laterales de esta pandemia, está surgiendo un problema en muchos hogares. Se ha aumentado la violencia en el hogar, la violencia doméstica. Los desencuentros se dan, hermanos. Y el oleaje que sacudía la embarcación endeble de los discípulos, precisamente representa esta nuestra existencia miserable, insegura, estresada, arrebatada, hinchada, ofensiva y ofensora. Por otro lado, hermanos, la barca frágil, vulnerable, sacudida de aquí para allá. Ustedes pueden imaginarse un poquito el escenario. Allí en la noche, hermanos, en plena tormenta, los discípulos luchando contra viento y marea, los experimentados discípulos en navegación, en la mar, hicieron lo mejor que pudieron para protegerse. Queridos, sin embargo, la embarcación era arrastrada por la corriente y con frecuencia ellos pensaban que sería arrastrada al punto de naufragar. Esto representa, hermanos, una imagen de la vida real, porque nuestra vida real es también zarandeada, es sacudida. ¿Por qué? Por inesperadas inclemencias, por penosos temporales que no esperamos, porque nadie creía que este temporal llamado pandemia o COVID-19 sería de esta magnitud. Entonces, nuestra embarcación personal, nuestra pequeña embarcación familiar, con frecuencia es amenazada, es sacudida. Queridos, ¿cuánta lección hay para nuestra vida? Con frecuencia tenemos que enfrentar las borrascas personales, los tornados familiares, los relámpagos y truenos en el barco de nuestros propios hogares, vendavales laborales y de trabajo. Tenemos que enfrentar
huracanes afectivos, brumas espirituales, desencantos eclesiásticos, decepción dentro de la misma iglesia, con los mismos líderes religiosos. Todo eso es parte de nuestra fragilidad. Mientras la pequeña embarcación va allí a punto casi de zozobrar, mientras los discípulos ven cómo las olas casi tragan la embarcación juntamente con ellos, queridos, el maestro está allí. El maestro se inquieta. Saben que la travesía normal del lago tomaba más o menos 3 horas. En condiciones favorables, tranquilas, 3 horas. Pero habían sido arrastrados sin tregua casi toda la noche hacia la mitad del lago. Los discípulos pues llegaron hasta la 4ª vigilia de la noche. Lean el versículo 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La 4ª vigilia, hermanos, eran las 2 últimas horas antes del amanecer. Quiere decir que prácticamente pasaron toda la noche en aflicción, luchando, al punto de que para esa hora, hermanos, ya estaban agotados, ya estaban cansados, ya habían perdido la esperanza de llegar a la orilla. Habían prácticamente llegado al borde de la desesperación. ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús? No muchas veces en medio de los problemas nosotros nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde estaba el Señor cuando sucedió tal y tal cosa en mi familia o en la nación o en algún pueblo? ¿Algún desastre? ¿Dónde está? Quiero decirles, hermanos, que Jesús siempre estuvo al pendiente de ese barco. Voy a repetir. Jesús siempre estuvo al pendiente de ese barco. ¿Por qué? Porque Jesús desde su retiro nunca perdió de vista a los discípulos. La oración, porque Él se quedó para orar, no lo aisló de la realidad. Su comunión con el Padre no lo adormeció, sino al contrario, fue como una catapulta a la acción, con una fuerza que procede de lo alto, procede del cielo. Desde la orilla del lago, el maestro observa las peripecias de sus amigos que fueron llamados para ser la luz del mundo. Allá van afanando, allá están. Él está observando las peripecias. Como el Señor está siempre al pendiente de todo lo que a nosotros nos está aconteciendo. Porque ni una sola hoja cae del árbol sin su permiso. Porque ni un solo cabello se cae de nosotros sin que Él lo tome en cuenta. Hermanos queridos, qué hermoso es el Señor. Él no perdió de vista a sus discípulos. Ahora pregunta, ¿cómo iban los discípulos en el barco? Se sentían abandonados. ¿Qué dije? Se sentían abandonados. Se sentían perdidos ante el peligro. Clamaron o clamaban a un Dios ausente para ellos. Ellos pensaron que iban a sucumbir ante la fuerza de las olas y los elementos. Jesús, sin embargo, acude. El versículo que leímos dice: Jesús apareció en la escena por encima de las olas turbulentas al encuentro de los suyos. Déjame hacer una aplicación aquí. Cuando sientes que tu barco está a punto de sucumbir, a punto de zozobrar, no te olvides que Jesús, el Señor,
va a aparecer. Él está siempre al pendiente. Él habrá de aparecer en la bruma, en las tinieblas, en la oscuridad. Él va a aparecer caminando sobre el oleaje para ti en ese momento difícil de prueba y de aflicción. Va a aparecer para cada uno de nosotros. Jesús acude por encima de las olas turbulentas y va al encuentro de los suyos. Y vendrá al encuentro de tu vida y de la mía y de tu familia y de mi familia. No importa cuán turbulenta sea la tempestad, cuán altas sean las olas, cuán grave sea el tsunami que se está avecinando a nosotros. La luz de los relámpagos, hermanos, le permitía a Jesús ver la nave, ver a sus discípulos, ver a sus hijos asustados, temerosos, en pánico. Pregunto, hermanos, ¿has pasado por alguna tormenta que te ha causado pánico, miedo incontrolable? ¿Saben que el pánico, hermanos, es peligroso? Cuidado con el pánico. El pánico es contagioso. El pánico puede causar más víctimas que el mismo problema o el mismo siniestro. El miedo o el pánico no nos deja discernir con claridad qué hacer. El miedo es irrazonable. El miedo o el pánico paraliza la mente y las acciones. Nubla la visión. Tanto que si lees ahí en San Mateo conmigo, dice versículo 25 en adelante, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero ahí, hermanos, en medio de ese pavor, en medio de ese momento oscuro y agotador, donde ya prácticamente habían dejado de luchar, habían quizás soltado el timón, ahí apareció el Señor. Allí se escuchó entonces la voz de Jesús diciendo, versículo 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. En esta hora difícil y en peores momentos que tendremos que enfrentar, yo quiero decirle a la iglesia que va a aparecer Jesús en tu vida personal. ¿Estás viviendo una tormenta en tu casa? ¿Estás viviendo una tormenta personal? ¿Sientes que estás a punto de zozobrar? ¿Sientes que tu hogar está a punto también de hundirse, de fracasar? Pues si clamas con fe al Señor, si tienes fe genuina y verdadera, el Señor Jesús va a aparecer para ti andando sobre las olas de esa turbulencia. Y vas a escuchar su voz diciendo, no tengas miedo. No tengas miedo, soy yo. Hermanos, para ir llegando quizás casi al final de esta reflexión, entonces en ese escenario aparece la petición del siempre impetuoso y joven discípulo llamado Pedro. Y hace una oración. Vas a notar que los elementos presentes ahí son interesantes porque dice la historia que Pedro le respondió y le dijo, versículo 28, Señor, si eres tú, pues manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y cómo condescendió Jesús con Pedro? ¿Qué le dijo el Señor?
Pues lo que dice, adelante, vente, ven, bájate del barco. Y Pedro era atrevido, hermanos. Y se lanzó y comenzó a caminar con bastante seguridad. Pero una vez que él siente ya confianza propia, así como que se dio cuenta que iba en un surf sin tabla, ¿verdad? Entonces se llena de orgullo, se llena de vanidad y como que voltea a ver a los colegas allá en el barco diciéndoles con cierto aire de satisfacción y de orgullo muy propio, muy humano, miren, vean, no me hundo. Pero cuando pasa eso, hermanos, sucede lo inesperado. Se hunde, comienza a hundirse. Y, hermanos, dice el verso 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Hermanos queridos, ¿cuál fue el error de Pedro? ¿Tener miedo? No, hermanos, tener miedo no es un error. ¿Tener pánico? No, hermanos, tener pánico no es un error. El miedo es inevitable. El error de Pedro fue perder de vista a Jesús. Y el gran error que podemos cometer nosotros en esta circunstancia y en cualquier otra circunstancia es perder de vista a Cristo Jesús. Mirar en otra dirección. El error de Pedro fue pensar que él podía, sin la ayuda divina, sin la ayuda de Jesús, mantenerse a flote por sus propios méritos, por sus propios medios, por sus propias fuerzas, por su propio poder. Las lecciones últimas que quiero resumir para el mensaje de esta mañana, que extraemos de esta historia, yo las enumeré. Número 1, Jesús nos conoce y Él sabe que sin su ayuda, sin su presencia, estamos perdidos, totalmente perdidos. Y muchos dirán al final, casi me salvé. Pero dice una cita inspirada, casi salvo es totalmente perdido. Número 2, esta experiencia nos ayuda a entender y a comprender nuestras propias vivencias personales en un mundo real, en una existencia complicada y difícil. Me ayuda a entender también que cuando yo me confío a mí mismo, me hundo. 4, las circunstancias sin la presencia y el poder y la gloria del Señor me pueden hundir. Me ayudan a entender que el mar de la vida, hermanos, de esta vida temporal, siempre termina en la muerte, pero que Jesús es la única esperanza de salvación y de vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Yo necesito, por lo tanto, aferrarme al brazo fuerte de Jesús que me levanta, al brazo fuerte del Maestro que me devuelve de nuevo a la barca donde allí voy a tener seguridad con su presencia y su apoyo. Yo necesito entender que en la carrera espiritual, en el barco de la existencia, la única seguridad es Cristo. No hay ni un solo barco que se hunde si la presencia de Jesús está allí, y solamente la presencia de Jesús me habrá de llevar a la orilla en forma segura. Termino diciendo, hermanos, el amor de Jesús puede más. El amor de Jesús puede más que los vientos del odio. El amor de Jesús puede más que el huracán de la pasión. El amor de Jesús puede más que los torbellinos miserables de nuestro egoísmo. El amor de Jesús
puede más que las mareas de nuestro orgullo personal. Puede más. La única forma de llegar salvos y seguros a la playa de la eternidad es tomados de la mano de Cristo Jesús. Yo te animo esta mañana para que, como dice la palabra en Hebreos capítulo 12, pongas los ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. El autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra única seguridad para estas embarcaciones nuestras, endebles y frágiles, es solamente Cristo Jesús. Que Él nos bendiga, que tengamos un lindo sábado lleno de fuerza espiritual, pero siempre, hermanos, hoy y mañana y pasado mañana y todo el tiempo contemplando a Cristo Jesús. Es mi deseo en su santo nombre. Amén. Y hermanos, pues vamos a orar. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta oración de nuevo regresar su mirada plenamente a Cristo Jesús? Hermanos, de ahí viene la salvación. De ahí viene el perdón. De allí viene, hermanos, la seguridad de la vida eterna y la inmortalidad. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos muchas gracias de nuevo, porque tú eres maravilloso. Y en las historias de tu propia vida con los discípulos, en tu ministerio, dejaste, oh Dios, muchas lecciones de fe, de valor y de esperanza para nosotros. Te rogamos, oh Dios, que bendigas el barco de cada uno de tus hijos, que bendigas cada familia, que nadie se hunda, porque nadie se hunde si mantiene la mirada puesta en ti. Ayúdanos a mirar siempre tu rostro, tu amor, tu perdón, tu gracia y tu misericordia. Aumentanos la fe. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos.